nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches para todos. Dice uno de los artículos del portal Revolución Obrera: los objetivos de los comunistas en cada farsa electoral burguesa son elevar la conciencia de los trabajadores sobre el programa de la revolución, cuya tarea política inmediata es justamente destruir el viejo y podrido estado de los explotadores e instaurar el nuevo estado de los obreros y campesinos armados. Clarificar entre las masas el papel que juegan las elecciones como institución mediante la cual las clases explotadoras dirimen sus divergencias, pues el gobierno es la junta que administra sus negocios comunes y, por tanto, las elecciones son el mecanismo mediante el cual deciden qué miembros de las clases dominantes aplastarán al pueblo desde el gobierno. Mostrar a través de los hechos concretos que la democracia burguesa es democracia para los explotadores capitalistas y dictadura contra el pueblo, donde las elecciones son un engaño para darle la apariencia democrática frente al pueblo, haciéndole creer que es él quien elige, cuando en verdad quienes eligen son los grandes burgueses, terratenientes e imperialistas que financian las campañas. Muy buenas noches a toda la audiencia, los que nos están acompañando. Muy buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches a los compañeros que nos están siguiendo en el programa de hoy. Bienvenidos entonces a esta nueva emisión, la número 55 de Vanguardia Obrera. Hoy vamos a tratar el tema no votar, preparar el levantamiento popular. Los comunistas consideran que las elecciones no son un asunto de principios. Estaremos hablando hoy. Bienvenidos a nuestro episodio 55 de Vanguardia Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, saludamos a todos los que nos están ya acompañando ahí en el chat. Les pedimos que nos escriban, que compartan la transmisión. Les advertimos, desafortunadamente estamos viendo que tenemos algún problema de señal, está bajando, está subiendo. Entonces esperamos pues que nos comprendan y trataremos de hacer lo mejor posible aquí con la parte técnica para que tengamos la mejor transmisión posible, pero estaremos pues atentos a sus comentarios, a que nos avisen cualquier problema que noten al respecto. El tema que hoy nos ha tocado para el programa tiene que ver con las elecciones del día de ayer. Al respecto de eso, pues vamos a hacer algunos comentarios, intercambiar algunas opiniones aquí con el compañero José. Sin embargo, quisiéramos de pronto compartir algo de lo que conocemos sobre la situación que se está viviendo en estos momentos alrededor de la guerra en Ucrania, para actualizarnos algo y para poder estar haciendo una visión permanente a los hechos que se están sucediendo en esta parte, en esta situación tan dolorosa pues para el pueblo de Ucrania, pero que representa objetivamente lo que es este asqueroso, este inmundo sistema capitalista y ese poderío imperialista. Entonces, José, ¿cómo está la situación ahorita por allá en Ucrania? Bueno, es importante para los trabajadores estar atentos a los cambios en la situación. En efecto,
Ucrania ahorita se ha convertido en un foco de los preparativos de una posible confrontación militar mundial, una tercera guerra mundial que tendría consecuencias desastrosas para toda la humanidad, incluso con el peligro pues de la destrucción de la vida en el planeta. Y la única fuerza capaz de detener una nueva carnicería es la fuerza del proletariado y los pueblos del mundo. Y por tanto es obligación de todos los trabajadores estar pendientes y actuar respecto a lo que se está presentando. ¿Qué tiene esto pues de nuevo la situación allí? Por un lado es un hecho que lo que pretendía los nuevos zares de Rusia, la burguesía imperialista rusa, que era en poquito tiempo copar Ucrania y tumbar el régimen de neofascista en Ucrania, se le complicó. No fue tan rápido, no fue tan sencillo como esperaba, y esto está ocasionando pérdidas terribles para el pueblo ucraniano, sometido pues a horrores por parte y parte, y que ha ocasionado pues un gran desplazamiento de el pueblo ucraniano, pero que también le está sirviendo a los imperialistas de Occidente encabezados por Estados Unidos y con el apoyo de la OTAN, de la Unión Europea a través de la OTAN, bregando a imponer condiciones respecto pues al avance de las tropas rusas en Ucrania. Y pues ya todos sabemos que en alguna medida la invasión a Ucrania es una respuesta de la burguesía imperialista rusa ante la pretensión pues de Estados Unidos a través de la OTAN de conseguir bases y conseguir el ingreso de Ucrania a la OTAN. Lo último que se sabe es que en medio de las negociaciones que están sosteniendo el gobierno, pues los representantes de Zelensky y Putin no llegan, pues todavía no hay acuerdos, sobre todo porque los imperialistas de Occidente no renuncian aún a dejar el compromiso que habían adquirido desde los 90 de que no iban a avanzar con bases y a incluir y a ampliar la OTAN. No están dispuestos a ceder en eso. Y la burguesía imperialista rusa tampoco está dispuesta a cederles más de lo que ya han cedido. Y todo el drama que ahorita se escalona tiene que ver con las restricciones que han impuesto respecto a que Europa depende en gran medida del gas y del petróleo ruso. Eso explica el hecho de que recientemente Biden vuelva y trate de establecer negociaciones con el régimen de Venezuela y con Irán, que han sido condenados pues por terroristas y por regímenes antihumanitarios y cosas de ese estilo, satanizados pues como lo peor, y ahorita esté bregando a entablar relaciones para resolver el problema en que se han metido. Europa depende, el 40% de Europa depende del gas de Rusia y del petróleo, y una gran parte del petróleo de Rusia que justamente atraviesa Ucrania. Están metidos entonces en este atolladero, bregando a encontrar salidas a la situación que ellos mismos han creado, pero que ocasiona no solamente la escalada del conflicto en la medida en que todos están ya más abiertamente
ayudando militarmente al régimen de Zelensky, que les permite desfogar también y entregar armas, es decir, vender armas a un pueblo que está siendo asesinado y lucrarse con eso y a la vez mantener sus posiciones, pero igualmente aprovechan en el caso pues de Alemania, que desde finales del mes pasado aprobó 100.000 millones para la carrera armamentista. Las consecuencias de la guerra la va a pagar inmediatamente el pueblo europeo, es decir, las masas trabajadoras de Europa, pero eso va a repercutir también en el resto de los países del mundo y en el resto de los trabajadores del mundo. No hay posibilidad, no se vislumbra pues una posibilidad de arreglo inmediato por cómo se han complicado las cosas de lado y lado. Y lo último que tienen como jugada por el lado de Occidente es, o la que barajan ya, es mantener la presidencia de Zelensky en el exilio y financiar las tropas que queden en Ucrania combatiendo a los invasores rusos. Así están los asuntos ahorita y es necesario que los trabajadores no solamente estemos atentos, sino que nos manifestemos y nos movilicemos en contra de la guerra imperialista, en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, pero también en contra de los imperialistas de Occidente, en contra de la OTAN, por desbaratar esos acuerdos y esos aparatos y para impedir con la movilización la escalada guerrerista en la que se han metido y se han enfrascado y que las consecuencias de ellas las va a pagar los trabajadores del mundo. Muy bien, compañero, muchas gracias por ese apretado resumen de actualización de lo que se está viviendo ahorita alrededor de Ucrania. Vamos a entrar entonces en materia del tema central de hoy, que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos ahora de las elecciones en su primera parte y lo que sucedió ayer con esa primera vuelta para elegir candidatos y para elegir los políticos pues de Senado y Cámara. Lo que podemos decir inicialmente es que hay un grito general de todos los medios de comunicación y incluso de los que salieron quemados o perdieron pues en todas esas elecciones, en las declaraciones que estamos escuchando en todos los medios de comunicación, las entrevistas, todos a una sola voz dicen que triunfó la democracia, que es una de las conclusiones, según ellos, más destacadas de esas elecciones, y es que se vivió un día de democracia en Colombia. Y obviamente cada uno a su manera de ver y en las declaraciones que han expresado, pues todos dicen que triunfaron de una u otra manera, todos salieron gananciosos, es la otra idea que pregonan. No hubo perdedores según ellos, todos sacaron sus réditos y todos pues siguen en esa campaña electoral que viene ahora pues con nuevas alianzas para las presidenciales. La idea pues que ronda entre unos y otros también es que el gran vencedor de la contienda fue Gustavo Petro, y en esa disputa que hay entre esos sectores, pues sí, efectivamente la cifra pues de electores que logró Gustavo Petro y su pacto histórico logró crear algo de susto pues en sus principales opositores, en este caso las huestes uribistas, que la primera jugada que hicieron de inmediato el día de hoy fue sacrificar lo que ya se sabía, pues ya se podía prever que iba a suceder, que era sacrificar a uno de sus peones, en este caso Oscar Iván Zuluaga, para poner como principal figura abierta del uribismo
a Federico Gutiérrez, que fue el que obtuvo la segunda mayor votación pues en esas consultas para elegir candidatos. Federico Gutiérrez del llamado Equipo Colombia. Ya a partir de hoy entonces quedan en ese supuesto democrático abanico presidencial 10 candidatos que son rápidamente Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández, Luis Pérez, Enrique Gómez, Luis Gilberto Murillo, John Milton Rodríguez y Germán Córdoba. En plata blanca, pues, si se analiza, pues, esa... posiblemente Vargas Lleras, ¿no? Bueno, manden por Cambio Radical. Posiblemente, pero no está por lo menos contemplado dentro de estos 10. Habrá que ver. Podría, pues, por lo menos lo que a mí me parece es que queda como más claro el tema, pues, respecto a los principales contendores en esa disputa, que son Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. ¿Qué podemos decir de los resultados de esa contienda de ayer? Lo primero que creo yo que hay que sacar como conclusión es que ninguno de ellos fue el verdadero ganador. Es decir, todos, absolutamente todos perdieron. Porque si juzgamos eso frente a las cifras, pues tenemos que ver que los ganadores fueron otros. ¿Sobre qué base hay que analizar este tema? ¿Cuál es el censo electoral del 2022? El actualizado al día de hoy, censo electoral en Colombia, está en 38.819.901 personas aptas para votar. Sobre esa cifra es sobre la que hay que juzgar y sobre la que hay que comparar realmente la participación electoral. Es decir, no se puede juzgar solamente las cifras como lo hacen ellos de manera amañada, juzgarlo pues entre ellos, entre los que votaron efectivamente, porque pues si juzgamos desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de las meras cifras, sino desde el punto de vista político, pues tenemos que comparar eso, cuál fue realmente el resultado de ese esfuerzo que hicieron por llamar a la gente a votar, ¿sí? Y entonces, si lo vemos desde ese punto, de esos 38.800.000 personas aptas para votar, ¿cuál fue el total de votos? Mirando pues en la elección de esos candidatos presidenciales, donde estaban Pacto Histórico, Equipo Colombia y Centro Esperanza. Entre esas tres votaciones, es decir, cada persona que asistía a las urnas tenía el derecho de coger uno de esos tarjetones para elegir. El total de personas que votaron en esas consultas fue de 10.845.525 personas, lo que representa el 27,9% respecto a la capacidad electoral, es decir, más del 72% de personas aptas para votar en Colombia no asistieron a votar en esa elección de candidatos. La primera idea contrapuesta a eso que puede surgir es, no, lo que pasa es que la otra gente que estaba, pues pertenece a los otros grupos y a los otros partidos que no estaban dentro de ese llamado a elegir, pero realmente pues en cuanto a cantidad pues no representan pues una mayor cantidad de votos pues si lo juzgamos con esos 10 candidatos que son los que hay ahí. Realmente los más opcionados para eso están aquí en estos tres grupos que llamaron pues a escoger. Entonces, primera conclusión que tenemos que sacar claramente de esto es efectivamente que hay un nivel de credibilidad supremamente bajo.
Y si a eso le sumamos la gran maquinaria y la gran cantidad de dinero que le metieron desde todas partes para llamar a la gente a votar, para meterla en la idea de que el que no vota es culpable y es cómplice de los enemigos de la democracia, pues realmente perdieron. Perdieron toda su plata porque a pesar de toda esa campaña mediática, la gente no fue a votar. En otros resultados también frente a esto, tenemos que ver la cantidad de votos en la elección, por ejemplo, del Senado. Para el Senado hubo un total de votos de 15.222.291 votos, sumando todas, absolutamente todas las listas, que son Pacto Histórico, Conservador, Liberal, Verde, Centro Democrático, Radical, de la U, Mira, Nuevo Liberalismo, Fuerza Ciudadana y aproximadamente unos 7 más. De todo eso, 15.222.000 de ese censo electoral. Es decir, también es una cifra supremamente baja. Pero adicional a eso, participaron yendo pues a votar, pero votando en blanco, 1.181.573 personas, a lo que se le suma los votos nulos, que fueron 820.000, y los no marcados, que fueron 594.000. Sumando esos tres, voto blanco, nulo y no marcados, suman 2.595.573. Es decir, incluso dentro de los que fueron a las urnas, esa cifra de 2.595.573 es la que está por encima, es la mayor, porque la que queda en segundo lugar fue la del Pacto Histórico, que sumó 2.302.847. Es decir, incluso juzgándolo dentro de la misma gente que fue a las urnas, es inmensa mayoría también, está en el primer lugar, los que al final no le creen a eso. Van allá, pero no creen absolutamente en ninguna de las alternativas, en ninguna de las opciones, en ninguna de las propuestas que hay ahí. Es decir, sigue siendo total el desprestigio de todos estos partidos y de todas sus propuestas. Mirando otra cifra, los candidatos más votados. En su orden, los candidatos más votados en Senado, entonces fueron el voto en blanco, que fue 1.181.573, seguido por el voto nulo, que fueron 820.000 votos nulos. Y el que más obtuvo de los candidatos por los que votaron, apenas obtuvo 223.167 votos, que fue Miguel Uribe Turbay, seguido por la tristemente célebre, y ahí sí uno diría que obtuvo muchísimos votos para lo que debieron de haber votado por semejante personaje, María Fernanda Cabal, que obtuvo 196.865 votos. Es decir, la maquinaria que utilizaron solamente les alcanzó para eso. ¿Cuántos de esos hubieran podido votar a conciencia? Cualquiera saca sus conclusiones, ¿cierto? Entonces, mirando esas cifras, tenemos que ver que esa tal triunfo de la democracia, que el gran vencedor fue, y todas esas ideas que han circulado en los medios de comunicación, pues son solamente, como sus campañas, realmente nubes de humo. Son una montaña pues de propaganda falsa, totalmente falsa frente a la realidad actual que se vive en Colombia. Esas son las cifras pues con las que nosotros podemos hacernos a una idea más real, más objetiva de lo que fue esa supuesta fiesta de democracia en Colombia del día de ayer. Y pues eso tiene que ver
obviamente con lo que es el Estado al final y con lo que es en este caso lo que se estaba escogiendo, que es el Parlamento. Es muy cierto el asunto y como siempre vienen las diatribas contra quienes correctamente interpretamos el sentir del pueblo, que es de rechazo a la politiquería, de desconfianza en el Estado y por tanto su actitud mayoritaria de no acudir a las urnas. Es una conciencia mayoritaria del pueblo colombiano, producto pues de muchos asuntos históricos y producto de la comprensión de lo que significa y lo que es el Parlamento y las instituciones en la actualidad. Así los supuestos izquierdistas y ahorita nos traten de gente anquilosada, pegada al pasado, dogmática, sectaria, poco inteligente, son pedradas que no tienen absolutamente ningún peso, porque son las viejas ideas, esas sí, anquilosadas, reaccionarias, absurdas e incluso ingenuas de la gente que, a pesar de que lleva, como el partido Mamerto, va a cumplir 100 años repitiendo las mismas burradas de toda la vida y no han aprendido. No han aprendido las lecciones que son históricas y que ya de antemano se sabe, dichas precisamente por los científicos sociales, los maestros del proletariado, que desde el principio mismo dijeron que las elecciones eran la forma en que las clases dominantes resolvían sus contradicciones y definían en ellas qué facción de ellas iba a dirigir los destinos políticos de cada país. Porque el gobierno no es más que la junta que administra los negocios comunes de los capitalistas. Esas sencillas verdades científicas no las han podido entender los cretinos parlamentarios y la gente ingenua, que cree que de verdad está eligiendo cuando va a votar. Porque tiene además de eso la particularidad, ¿no?, que el Parlamento en el capitalismo es la mejor envoltura política que encontró justamente la dictadura burguesa. Eso es más claro cuando simplemente se monta un dictador y directamente ejecuta, quita el Parlamento, como sucede cada vez que tienen problemas. Montan un dictador, como lo hizo la burguesía aquí con Rojas Pinilla, y listo, resuelve y ya. O, como hicieron después en el Frente Nacional, mantuvieron la farsa de las elecciones, pero se turnaban en la presidencia y se repartían los puestos equitativamente entre los liberales y conservadores, todos los puestos del Estado. Las elecciones y el Parlamento entonces es la forma, es la mejor envoltura que encontró esa dictadura burguesa, porque les permite resolver de una manera civilizada, no violenta, entre las clases dominantes la facción que va a gobernar, pero a la vez le posibilita que el pueblo sea engañado, dándole la apariencia que es justamente él el que va a elegir. Y el Parlamento jugó su papel histórico en la medida en que realmente significó un avance de la sociedad respecto a todas las formas políticas anteriores, ¿sí? Pero en esta época, en la época del imperialismo, en la época del capitalismo agonizante, de descomposición de toda la sociedad burguesa, el Parlamento se convirtió desde el siglo pasado en un instrumento de la mentira, del fraude, de la violencia,
de la destrucción, de los actos de bandolerismo, de la corrupción. Y en Colombia, el Parlamento tiene además la característica de que es un nido de ladrones, parapolíticos y mafiosos. Es un organismo burocrático, parasitario y costoso, de gentecita que trabaja 2 días a la semana. Muchos de ellos van a dormir o a rascarse las pelotas. Cobran un cojonal de plata que paga el pueblo con sus impuestos y no sirve además de eso absolutamente para nada. Porque además en Colombia tenemos un régimen presidencialista donde el Parlamento solo sirve para hablar carreta. Y de hecho, Duque gobernó durante la pandemia sin Parlamento y no pasó absolutamente nada. O incluso personajes como Gustavo Bolívar se quejaban de que realmente allá no podían hacer absolutamente nada, ni siquiera servían los tales debates y los llamados de atención pues a los ministros, porque eso pasaba sin pena ni gloria. Es decir, allá no se resuelve nada. Y son 102 senadores y 181 representantes en la Cámara hablando carreta todo el tiempo. Y de remate, entonces tiene que incluso ahorita, a pesar de que hablan de la gran renovación del Congreso y de la gran cantidad de gente que entró, están metidos los mismos parapolíticos y un poconón de gente cuestionada, llegando al colmo incluso de que entra el hijo de Jorge 40, un asesino, jefe paramilitar, el hijo de él, Rodrigo Tobar, entra como víctima de la guerra por esa circunscripción especial que les dieron en las zonas pues, de violencia. Solamente para poner un ejemplo y sabiendo que la fiesta democrática que todos celebran ahorita. Quisiera, qué pena, José, interrumpirlo un momentico porque si quiero leer varios de los chats que hay aquí. Se nos van acumulando y entonces después se nos vuelve más complicado y no quiero dejarlos pasar. Plinio Fontela nos saluda desde Brasil. Muy buenas noches, compañeros. Creo que es de Brasil, entiendo. Entiendo porque no entiendo lo que escribió bien, pero dice buenas noches, compañeros y compañeras. Siempre en la lucha, deduzco del chat. Muy buenas noches. Nos saluda también Jaime Flor. Muy buenas noches. Yarumo también. Isaías, muy buenas noches desde la SUTEP de Tocancipá. Presentes. Ignacio desde Sintra Uniseguridad también. Sergio nos recomienda aquí un documental sobre el asedio constante contra el pueblo ubicado en la región del Donbass. Ahí queda el enlace para los que quieran accederlo. Miguel Ángel también nos saluda desde Sogamoso. Enrique Vanegas nos escribe que a raíz del triunfo parcial del pacto histórico, los que llamamos a no votar, organizarnos y luchar, nos hemos convertido para los petristas en enemigos donde nos estigmatizan como traidores y apátridas, que tenemos discursos anquilosados en el pasado de otros países y que ser dialéctico y revolucionario es ubicarse en el contexto y trabajar por él. Es decir, si no somos electoreros, no le servimos al movimiento. Estigmatizaciones que se vuelven peligrosas ante una euforia por un triunfo momentáneo. ¿Qué hacer frente a esa situación? Rami nos saluda, Alfredo nos saluda también, Gano también. Estoy aquí como experimentando un bloqueo en la imagen del chat. Me disculpan un momentico, pero ya parece que está rodando nuevamente. Vamos a ver, vamos a ver. José de pronto tiene ahí el chat, lo está mirando para que me colabore porque yo no lo estoy viendo en este momento. No, cayó. Bueno, se cayó esto.
Bueno, aquí parece que recuperándose la señal. Si me están escuchando, nos envían por favor sus mensajes y nuestras disculpas siempre por estos inconvenientes. Ya estamos recuperando nuevamente la audiencia, ya está creciendo nuevamente, están volviendo. Yo no estoy viendo el chat, José de pronto está viendo el chat ahí para que me colabore con la lectura de los mensajes. Sí, dicen, y para la muestra está el movimiento indígena en Colombia. ¿Qué le ha resuelto Feliciano, los Muelas, los alcaldes, los gobernadores que han puesto en cargos politiqueros? Nada, absolutamente nada. Bueno, lo que han ganado lo han ganado con la lucha directa y sangre en la Panamericana. De allí la necesidad de reestructurar el movimiento indígena, como lo desean los jóvenes indígenas desde los territorios y los viejos fundadores del CRIC. León Rubén, el fracaso de la camarilla mamerta no se debe a que participen en las elecciones, sino al cretinismo parlamentario y el programa reformista con el que participan en dichas elecciones. Esta idea es muy importante, ya que el debate no debe centrarse en votar o no, sino el carácter de esa participación por parte de los comunistas y la coyuntura en la que se decide participar. El comunismo no es antielectoral en el sentido de los anarquistas o ultraizquierdistas. Ideas muy importantes, por cuanto es cierto, en el sentido, por un lado, de que en efecto todas las conquistas del pueblo se han logrado con la lucha, se han logrado en la calle, se han logrado en el combate directo contra el Estado, contra los enemigos. Incluso el derecho a votar se conquistó con sangre. El otro aspecto, indudablemente, que es muy importante, que no se trata, las elecciones indudablemente no son un problema de principios para los comunistas, sino un problema de la táctica. Y hay que resolver cómo se participa en cada coyuntura electoral, dependiendo del análisis de la lucha de clases, de cómo esté la lucha de clases. Y tal vez la única persona en esta farsa que no quedó, no salió pues para el Senado, que es el profesor Gilberto Tobón, dijo, yo sé que en el Senado no voy a hacer nada positivo para el pueblo. Lo que yo voy a hacer es denunciar toda la podredumbre que hay allá, porque de allá no se puede hacer nada. Eso ya lo había dicho Gustavo Bolívar, pero ahorita se hizo el pendejo. El señor Tobón es inteligente y él ha dicho eso, incluso dijo más que eso. Aquí el presidente lo pone Luis Carlos Sarmiento y los grandes cacaos, y eso es cierto, eso es sabiduría, ¿sí? Entonces, el asunto de participar o no depende de esas circunstancias especiales. ¿Y por qué no era correcto invitar a votar en la presente coyuntura? Es un asunto que nos toca tratar más adelantico, y en efecto hay que tener en cuenta esa consideración que es especial, es de la táctica y tiene que ver con las tendencias, ¿sí? Pero de hecho lo que se ha presentado ahorita es por parte de toda la burguesía de, en alguna medida, llevar a una parte de la gente que estuvo en el levantamiento popular, de la rebelión popular, de atraerla a darle una salida constitucional, es decir, burguesa, por arriba, para aplacar el levantamiento. Y eso se manifestó también indudablemente en estas elecciones en particular. Pero eso nos vamos a encargar más adelantico. Yo quisiera terminar con esto. El pueblo no decide
este asunto. Son los grandes burgueses y terratenientes junto con los imperialistas quienes deciden en quién depositan la dirección del Estado. Ellos son los que financian las campañas. Son los grandes cacaos en Colombia a la final quienes eligen el presidente y eligen a la final quienes van al Parlamento. Son los que financian todo. Incluso así lo financiara el Estado, que es una de las medidas supuestamente más democráticas, que todo el Estado financie todas las campañas para evitar eso, siempre se cuelan dineros por debajo de cuerda para hacer campañas. Y un asunto, pues, a propósito del profesor Gilberto Tobón, es que fue uno de los hombres que sacó más votación, más de 170.000 votos, y sin embargo no quedó en el Senado, porque el movimiento con el que participó, Fuerza Ciudadana, no pasó el umbral de los 600.000 votos. Es decir, toda la maquinaria burguesa de las elecciones está hecha incluso para que personas honradas que no han recurrido pues a todas las maquinarias queden por fuera realmente de la elección. Y no hay democracia. Ni siquiera en el pacto histórico podemos pues evidenciar esa ausencia de democracia. ¿Cuántas entrevistas le dieron a la compañera indígena que estaba pues como precandidata a la presidencia? ¿Cuántas veces la miramos en televisión? ¿Cuántas veces? ¿A cuántos debates la invitaron? ¿A qué cosas la invitaron? No, básicamente los invitados eran los más figurones. Y la única que se les coló fue Francia Márquez. Y así es la política burguesa, así es la politiquería burguesa. Eso es lo que yo quería pues decir a ese respecto. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. El tema de si deciden o no deciden realmente los electores es bien importante que lo podamos comprender, porque es uno de los aspectos más en discusión. Se escucha pues normal que llamen a la gente a participar porque dicen, si usted no participa, pues usted está siendo cómplice de todo lo que hacen pues en el Estado. Entonces participe, vote para poder cambiar. Lo que decía ahora José es bien importante y hay que preocuparnos mucho por entenderlo y por explicarlo pues de muchas maneras, con muchos ejemplos, porque uno de los temas que siempre se minimiza, se le resta importancia, es a mirar hacia el pasado para comprender el hoy y poder proyectar el futuro. Si miramos la historia aquí en Colombia o Latinoamérica o a nivel internacional, siempre encontraremos muchos ejemplos donde nos damos cuenta y donde podemos explicar a partir de esos ejemplos, primero que al final de cuentas los votos son simplemente una formalidad para escoger quiénes van a gobernar, quiénes van a administrar el negocio pues y toda la sociedad a través de los puestos en el Estado. Son una formalidad porque eso está determinado desde antes, porque la política y todas las leyes y todos los acuerdos y todas las medidas sociales que se imponen, que se implementan en cualquier programa de gobierno, están determinados desde antes por las órdenes y por los planes y por los acuerdos que se hacen a nivel nacional e internacional. Eso no lo determinan los políticos. Es decir, quien llegue a la presidencia, quien llegue a la Cámara, al Senado, absolutamente ellos no resuelven nada de eso.
formalmente sí lo hacen, pero eso está ya determinado desde antes. Esas políticas ya están trazadas por los acuerdos. Es la primera cosa que nosotros tenemos que tener claro y que es importante mirar la historia y ver la experiencia. A nivel de eso, pues, mirando el caso, por ejemplo, de la gran bandera que hay ahorita respecto a que Gustavo Petro es el adalid y es el hombre que va a hacer cambios profundos en la sociedad y en la política de Colombia. Pues solamente hay que ver el ejemplo de lo que él hizo cuando fue alcalde de Bogotá. No hay que inventarse nada de eso, hay que mirarlo. Y cualquiera que haga un estudio juicioso de su gobernabilidad en la alcaldía de Bogotá, pues se va a dar cuenta que no hizo en esencia, en lo fundamental, nada distinto a lo que ha hecho cualquier otro político. Absolutamente todos tienen dentro de sus resultados cosas para mostrar. Hicieron obras de distinto tipo. Cualquiera, hasta el peor de los alcaldes que haya tenido Bogotá, que perfectamente puede decirse que es el Gomelo, que le fue muy mal, por cierto, en las elecciones de ayer. Cualquiera puede decir efectivamente que él también hizo sus obras. El mismo reaccionario y retardatario de Álvaro Uribe Vélez, cuando fue presidente o cuando fue gobernador de Antioquia, también, es decir, cualquiera. La alcaldía de Bogotá en manos de Gustavo Petro no representó un cambio radical bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué? Aquí no estamos para juzgar si Gustavo Petro es bueno o malo o si es un tipo venido a más o venido a menos, no. O sea, no se trata de juzgar al individuo, no tenemos absolutamente nada y yo no tengo nada absolutamente contra Gustavo Petro, sino que las instituciones, el mismo Estado, el mismo aparato es lo que no permite porque no está hecho para eso, porque al final de cuentas ellos se encargan, y en eso sí son culpables, y hasta el mismo Gustavo Petro, ellos se encargan de hacer en campaña un plan muy bonito de gobierno, en hacer una cantidad de promesas a sabiendas incluso, porque ellos lo saben de antemano, que no van a cumplir ni una décima parte de lo que están prometiendo ahí. ¿Por qué? Porque no se les va a permitir eso, ¿sí? Porque al final de cuentas, la única manera de que un plan de gobierno de esos bonito que cualquier progresista o cualquier falso socialista o cualquier de izquierda prometa, la única manera de que pudiera hacer algo de eso, que fuera que tomara el poder en sus manos. Y para eso una de las condiciones fundamentales que tiene que tener es tener el control sobre las Fuerzas Armadas, que sabemos que son la columna principal sobre la que se sostiene el poder del Estado, ¿sí? Y esa no es la realidad, y eso generaría pues otra condición, otra realidad, otra situación que no viene al caso tratar, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ese formalismo, esa formalidad de lo que son las elecciones, esa formalidad de lo que son esos programas, esa formalidad de todo lo que es esa fiesta de democracia, pues nosotros tenemos que entenderla y tenemos que ayudar a que la gente entienda por qué detrás de eso hay es una careta. Pero además de eso es una careta que en el caso particular de ahora la han utilizado muy bien y de una manera muy inteligente. ¿De qué manera? Se han encargado de mostrar a un personaje como Gustavo Petro como un ultra de izquierda, es decir, es la izquierda radical, representa a esos sectores que van a hacer cambios profundos. ¿Y para qué? Precisamente porque es un arma de doble filo. Cualquiera que haya estudiado con juicio los programas de Gustavo Petro, que haya conocido su historia, sabe que no pasa de ser un demócrata burgués. Él jamás ha prometido y él no se va a comprometer con dañar la democracia burguesa, con atentar contra la propiedad privada, con acabar con expropiar a la burguesía. Nada, ni absolutamente nada de eso. Él se mueve dentro de los marcos de la estructura burguesa y siempre ha sido un defensor. Incluso lo vimos pues en las posturas que adoptó en el paro también. Es decir, pero sin embargo, ¿por qué se ha creado también esa idea que es el Salvador, que es el hombre que representa la postura de la izquierda, incluso hasta de la izquierda radical? Porque precisamente en unas condiciones de levantamiento popular, en unas condiciones donde las masas están exigiendo y necesitan cambios,
y que es un reflejo no solamente de lo que está pasando aquí en Colombia, sino que es un movimiento mundial que se está presentando en muchas partes del mundo, pues necesitan efectivamente este tipo de personajes, estos rostros, para que la gente confíe y la gente se ilusione y piense que allá va a estar la salvación. Es decir, que dejen de luchar y que se lancen únicamente al bonito juego de la democracia electoral, que fue lo mismo que hicieron pues recientemente en Chile pues con el levantamiento popular y que lo calmaron con la constituyente y con el nuevo presidente de izquierda también dijeron, ¿sí? Entonces realmente es una jugada muy bien pensada, es a demostrar como si las elecciones estuvieran entre dos bandos muy bien diferenciados. Realmente las diferencias allí no existen de fondo. Y eso se ve si estudiamos la historia, y los que no la crean y quieran volverla a repetir, pues si llega a ganar Gustavo Petro, pues va a pasar lo mismo que está sucediendo en México, donde una muestra también de lo que es Petro, pues está en la presidencia en estos momentos, ¿sí? Ahora, el tema de que está tratado también el chat ahí por varios compañeros sobre la oposición del voto frente a la lucha, es una cosa que de principio pues uno dice, eso no debería ponerse en esas condiciones, y efectivamente lo que han explicado los compañeros, lo que ha explicado José y lo que han comentado ahí, el problema de las elecciones la participación en elecciones no es un problema de principios, pero la situación actual se ha puesto de esa manera. Desafortunadamente ha sido así. ¿Y por qué ha sido así? Porque incluso todos los defensores de esa campaña politiquera ya levantan incluso eso. Lo que dijeron fue primero en las calles y ahora en las urnas. Es decir, desbaratar todo ese proceso y toda esa gana y toda esa disposición de lucha de gran parte del pueblo colombiano, a decirles ahora, ya no luchen, ahora la lucha es en las urnas. Es decir, acaben con la lucha, acaben con la movilización, acaben con el paro, no hagan más protestas. Incluso en el reciente llamado que parece que por error, por descoordinación de toda esa burocracia, las centrales obreras llamaron a una marcha que ellos sabían que eso se le podía convertir en una movilización. Entonces se patraciaron y por orden de estos partidos politiqueros y de sus jefes, entonces desmontaron la convocatoria. Es decir, crean realmente una oposición a eso. Entonces, cuando se crea esa condición política, cuando se crea esa oposición entre las urnas y la lucha, pues hombre, hay que oponer eso y llamar efectivamente, y hay que tomar una posición política frente a eso. Desafortunadamente, ahorita en estos momentos las cosas se pusieron así, ¿cierto? Y claro, de principio eso no debería ser una cosa opuesta, pero desafortunadamente la cosa es así porque se está llamando o a las urnas o a la lucha. Así es como yo entiendo la situación y que ha sucedido en estos momentos. Entonces hay que juzgar ahí quiénes fueron los que llamaron quiénes fueron los que crearon esa muralla entre la lucha revolucionaria y esas contiendas electorales, ¿sí? Me parece muy importante incluso la aseveración que hacían ahora de que al menos esos que están participando en el Parlamento, al menos si estuvieran haciendo lo que debe hacer la gente cuando participa en el Parlamento, cuando los revolucionarios y cuando la gente progresista de izquierda participa en el Parlamento. No se trata de ir a maquillarlo, no se trata de ir a mostrarlo como que vamos a solucionar los problemas a través del Parlamento, sino se trata es de desprestigiarlo, de mostrar toda la podredumbre que tiene por dentro. Ni siquiera eso hace. Ahora, el otro aspecto que quería yo tocar ahorita tiene que ver con el tema de la abstención. La abstención política es un hecho, lo veíamos ahora en las cifras, es un hecho de cómo la abstención sigue siendo la posición mayoritaria en estas condiciones. Y no es una cosa gratuita. Es decir, no es algo que se dé puramente de forma espontánea. Acordándome pues de algo que en algún estudio pues siempre algunos de nosotros hemos hecho es, bueno, se ha juzgado eso de que la abstención es una abstención inconsciente, de que no hay ningún brote de conciencia en eso y que esa abstención no sirve.
Pues yo, desde mi punto de vista, como yo entiendo, la abstención es una posición política. Es claramente una posición política, ¿sí? Porque no existe absolutamente nada que esté por encima de la política, por fuera de la política. No hay nada en la esfera de la sociedad que esté ajena a ello. Cualquier posición que nosotros asumamos, cualquier punto de vista, cualquier actitud que nosotros tomemos frente a cualquier hecho de la sociedad, tiene de fondo una posición política, consciente o no, pero es una posición política, ¿sí? Y es tan política, efectivamente, que incluso entra a jugar dentro de esa política, dentro de esa lucha política y dentro de esa contienda. Es decir, la abstención política sí es una posición, ¿sí? La abstención es una posición. Ahora, ¿qué tan consciente o no? Eso tiene un asunto de grado. Y lo que precisamente tiene que hacer el movimiento consciente, los revolucionarios, es que cada vez se adopte, se enarbole esa postura política como una postura política correcta de la mayoría de las masas, de abstenerse a acudir a las urnas, de tener una conciencia clara de por qué no lo están haciendo, de que entiendan claramente y que por lo tanto esa postura política se transforme en una actitud activa y participativa sobre las tareas que hay que hacer en el camino revolucionario. Es decir, de eso se trata, ¿sí? Pero alguien que por intuición o por comprensión profunda no acude a las urnas, pues allí, entendiendo que no se puede resolver nada de importancia, o aquel que confundido o equivocado o ignorante asista, pues son dos posturas que también hay que juzgar, ¿no? Yo mismo me preguntaba, bueno, ¿cuál de los dos es más inconsciente? ¿El que no va a las urnas, por lo que sea, por intuición o por comprensión consciente de lo que hay allí, o aquellos que asisten a las urnas confundidos, equivocados, ignorantes, o porque simplemente están arrastrados por intereses particulares y se prestan para ese inmundo juego de la democracia en una sociedad caracterizada precisamente por todo lo contrario, por ser antidemocrática? Si hay una sociedad que sea antidemocrática, es una sociedad que está gobernada y dirigida por una ínfima minoría en contra de una inmensa mayoría, ¿sí? Entonces, hay que entender bien esa postura, ¿sí? Y el trabajo de los revolucionarios tiene que ser cada vez más ir avanzando hacia eso. Finalmente, ¿qué podemos esperar si Petro gana las elecciones? Porque es una posibilidad real. Existe esa posibilidad real de que Petro gane las elecciones. Creo que no hay que guardar muchas esperanzas de que vaya a haber cambios fundamentales en las condiciones de vida de las masas. Es decir, no puede hacerlo. No voy a juzgar aquí si lo quiera hacer, si tenga buenas intenciones o no las tenga. El hecho objetivo es que el aparato estatal y sus instituciones y quienes gobiernan todos esos aparatos bajo esas leyes y bajo esas órdenes de la burguesía y de quienes dominan realmente la sociedad, ¿sí?, entiendan que ese Estado no está para eso y que la única manera en que el pueblo puede obtener sus conquistas, en que puede recuperar eso que lograron conquistar hace varias décadas y poder mejorar sus condiciones, es el camino de la lucha, es imponer con la fuerza, y eso está demostrado aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, al final de cuentas, se puede participar en elecciones, puede ganar Petro o puede no ganar. Eso no va a solucionar absolutamente nada de importancia para las condiciones de vida del pueblo colombiano. Es un hecho. El asunto es que frente a toda la alaraca que hay pues alrededor de este asunto, indudablemente no puede centrarse el debate, como dice un compañero en el chat, en votar o no votar. Lo central es si la participación electoral resuelve el problema del poder para el pueblo o simplemente legaliza la dictadura de los capitalistas. Y en efecto, frente a ese poder
que legitima al poder del capital, que es legitimado a través, es decir, de esa dictadura que se legitima cada 4 años en las elecciones, surgió un asunto nuevo en la sociedad colombiana, justamente con el levantamiento popular, que destacó unas nuevas formas embrionarias tendientes a constituir un nuevo poder, y ese sí, desde abajo y por el pueblo, ejerciendo la democracia directa, como las asambleas populares, las obreras, las campesinas, las asambleas populares, los grupos de choque o primeras líneas, por ahora para enfrentar a las fuerzas disponibles y a los perros del ESMAD, las guardias, ¿sí?, que son formas distintas, contrarias a todo el viejo poder, ese poder podrido de los capitalistas, paralelo y en contra de el poder militar, pues, de los explotadores, ¿sí? Formas que hay que hacer conscientes, y que ese es el papel de los revolucionarios, precisamente porque se necesita ahorita, incluso así quede Petro, el pueblo se va a ver obligado a salir nuevamente a las calles, a levantarse nuevamente, porque sus reivindicaciones, sus problemas, no solamente no se han resuelto, sino que se están agravando con el paso de los días. Y esa situación no la va a resolver Petro desde la presidencia, o quien suba. Y por tanto hay que pensar en eso, y hay que hacerle caer en cuenta a esos compañeros que han sido engañados de la necesidad. No importa, y no nos importa si votan o no votan, eso es lo de menos, sino si tenemos o no que desde ya empezar. Y finalmente, quisiera decir que lo más importante de todo este asunto, para los compañeros que abrieron los ojos, incluso para los compañeros que hoy están ilusionados con que votando va a resolver los problemas del pueblo, se van a desengañar. Y es necesario llamarlos a la necesidad de construir no un partido politiquero, no un partido que se proponga mantener el viejo orden de los capitalistas, sino a construir el partido para hacer la revolución, para dirigir la revolución. Necesitamos ese partido. Ante la ausencia de ese partido de la clase obrera, de un partido verdaderamente revolucionario, es que pelechan todos esos cantos de sirena que a la final proponen cambiarlo todo para no cambiar absolutamente nada. Es decir, para encauzar la energía revolucionaria del pueblo a través de la institucionalidad, de la vieja institucionalidad burguesa, que sostiene, mantiene no solamente la dictadura de los explotadores, sino las viejas, esas relaciones caducas ya de explotación del hombre por el hombre. Necesitamos ese dispositivo especial, y es tarea, y es la tarea principal, la central de todos los revolucionarios, de los auténticos revolucionarios, de que la gente que en realidad sueña con hacer cambios profundos. No es esperar que aquí a 5 periodos, como sueñan algunos, de gente progresista va a cambiar la situación del país. No se consigue así. Ningún cambio histórico se ha conseguido por ese camino. Tiene que hacerse mediante el acto de la revolución, mediante la revolución de las masas, que no puede ser otra que mediante la insurrección en Colombia, mediante una insurrección popular que tumbe, destruya el viejo aparato de dominación de los explotadores y construya una cosa completamente nueva, de cuyos embriones los vimos en el levantamiento popular, y hay que confiar en eso, compañeros. Muy bien, José. Quiero leer unos últimos mensajes que nos dejan aquí en el chat antes de terminar el programa. Nos saluda desde Bolombolo, Antioquia, Eduard Brán. Nos dice Picapedrero Roca.
que no centrar el debate en votar o no votar, lo central es si la participación electoral resuelve el problema del poder para el pueblo o simplemente legaliza la dictadura de los capitalistas. Daen Gross nos envía una parte de Bertolt Brecht. Tuvimos muchos señores, tuvimos hienas y tigres, tuvimos águilas y cerdos, y a todos los alimentamos, mejores o peores, era lo mismo. La bota que nos pisa es siempre una bota. Ya comprendéis lo que quiero decir. No cambiar de señores, sino no tener ninguno. León Rubén nos escribe: el éxito, por decirlo de alguna manera, de Gustavo Petro y el pacto histórico se debe no solo a una situación de descontento generalizado entre las masas respecto al régimen y anhelos de cambio, sino a su vez por la debilidad de las fuerzas revolucionarias para atraer a esas fuerzas social que se levantó y se levanta, por lo cual ante la ausencia de un polo revolucionario, esa fuerza termina siendo conducida por los canales institucionales. Y resalta: se necesita construir una fuerza revolucionaria que sea independiente de cada una de las facciones de la burguesía y la pequeña burguesía. Y Joana Herrera concluye: por lo que estoy escuchando en este análisis, ese entre comillas éxito es pura alaraca porque gana la abstención. Bueno, hemos llegado con esto al final de este programa. Qué pena, Ricardo. Claro que sí. Hay un asunto que es importante. Creo que toca llamar la atención de todas maneras, incluso frente a los compañeros que están esperanzados por lo que indican las encuestas ahorita de que Petro va a ser presidente. Es posible que no. También tienen que pensar en eso, porque ahorita la burguesía colombiana, de acuerdo a las condiciones internacionales, de cómo están las contradicciones mundiales, necesita imponer en los distintos países es decir, una forma de régimen de mano dura, de tendencia a la derecha, y es importante hacer caer en cuenta a los compañeros de esa situación. Es posible que conviertan en unos poquitos días a así como convirtieron a ese idiota, pues un idiota, pues como Duque, en el hombre más sabio, en el presidente más joven, en el hombre más sabio, más inteligente, generoso, bueno, deportista. Es decir, lo sacaron de un baboso como ese, lo volvieron en unas poquitas semanas el hombre mejor y el mejor representante del pueblo colombiano. Y eso puede pasar en la presente coyuntura. Y hay que incluso hacerle caer en cuenta a los compañeros equivocados de que eso puede ser posible. Porque la burguesía está resolviendo, en estos momentos, está resolviendo eso. ¿Quién va para la presidencia? Solamente apuntaría ahí que sea un poquito más difícil de amoldar a Petro, no quiere decir que no lo puedan hacer, ¿no? Así no, claro. Petro no es el hombre radical de izquierda, antiimperialista, ni enemigo pues de la burguesía, ni nada de eso. Eso es puro cuento. Ni enemigo de Biden. Absolutamente, absolutamente. Entonces, al final de cuentas, en ese ramillete supuesto de opciones electorales, las diferencias no son muchas. Entonces sí, claro, no podemos, y en eso estoy de acuerdo, no podemos decir ahorita quién va a quedar, cualquiera, incluso porque es tan falsa la democracia que hasta en el momento último puede aparecer como triunfador el que menos estaba en condiciones, como de hecho usted mismo lo explica, sucedió en las pasadas elecciones, ¿no? Entonces eso se puede voltear. Además de eso, pues porque las posibilidades de fraude están hechas, hecha la ley, hecha la trampa. No, y siempre ha existido fraude. Exactamente. Como decía Camilo Torres, el que escruta elige. Eso. El que tiene la máquina de contar votos. Exacto. Entonces, de ahí se deduce y se entiende la idea principal que nosotros siempre hemos querido inculcar,
de que no hay que tener absolutamente ninguna ilusión en lo que pase en las elecciones. Eso para el pueblo y para sus intereses y para su lucha y el camino no tiene absolutamente nada importante que ver. Gane quien gane, al pueblo le toca conquistar todo lo que quiere, lo que necesita con su lucha directa organizada. No hay otro camino. Con el que esté ahí le toca y al final de cuentas poco nos interesa quién gane las próximas elecciones. Sí, eso es cierto. Perfecto. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos entonces en esta lucha y esperamos sus comentarios, que difundan este programa, que lo compartan, que lo hagan conocer por todos lados y que se debata profundamente sobre este importante problema que se está dando hoy en Colombia. Muchas gracias y hasta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias.